Capítulo 9. Octavo pilar, confianza en sí mismo. Todos los jóvenes deberían leer el ensayo de Emerson sobre la autosuficiencia. Es el ensayo más viril que jamás se haya escrito. Está calculado para curar por igual esos dos males mentales comunes a la juventud, a saber, la autodesvalorización y el engreimiento. Es casi tan seguro que revelará al mojigato la pequeñez y la vacuidad de su vanidad, como que mostrará al tímido la debilidad e ineficacia de su dividencia. Es una nueva revelación de la dignidad del hombre, tan revelación como cualquiera de las que se concedieron a los antiguos videntes y profetas, y quizá más práctica, eminentemente adecuada a su época mecánica, pues procede de un profeta moderno de un nuevo tipo y llamado en una nueva raza, y su principal mérito es su calidad poderosamente tónica. No hay que confundir la confianza en sí mismo con el engreimiento, porque tan alto y excelente como es uno, tan bajo y sin valor es el otro. No puede haber nada mezquino en la autosuficiencia, mientras que en el engreimiento no puede haber nada grande. El hombre que nunca dice no cuando se le pregunta sobre temas de los que es totalmente ignorante, para evitar, como él imagina, que se le considere ignorante, sino que presenta con confianza conjeturas y suposiciones como conocimiento, será conocido por su ignorancia, y mal estimado por su presunción añadida. Una confesión honesta de ignorancia inspirará respeto, mientras que una suposición engreída de conocimiento provocará desprecio. El hombre tímido y apologético que parece tener casi miedo de vivir, que teme hacer algo que no sea de la manera aprobada y que se someterá al ridículo, no es un hombre completo. Tiene que imitar a los demás y no tener una acción independiente. Necesita esa confianza en sí mismo que le obligue a recurrir a su propia iniciativa, y así convertirse en un nuevo ejemplo en lugar de ser el seguidor servil de uno antiguo. En cuanto a las burlas, el que es herido por ellas no es un hombre. Las flechas de la burla y el sarcasmo no pueden atravesar la fuerte armadura del hombre autosuficiente. No pueden alcanzar la invencible ciudadela de su honesto corazón para aguijonearlo o herirlo. Las afiladas flechas de la ironía pueden llover sobre él, pero se ríe cuando son desviadas por la fuerte coraza de su confianza y caen inofensivas a su alrededor. Confía en ti mismo, dice Emerson, todo corazón vibra con esa cuerda de hierro. A lo largo de los tiempos, los hombres se han apoyado, y aún se apoyan, en los artificios externos en lugar de apoyarse en su propia simplicidad nativa y en su dignidad original. Los pocos que han tenido el coraje de mantenerse en pie, han sido señalados y elevados como héroes. Y el verdadero héroe es el que tiene la valentía de dejar que su naturaleza hable por sí misma, el que tiene ese fuerte metal que le permite mantenerse en pie sobre su propio valor intrínseco. Es cierto que el candidato a tal heroísmo debe soportar la prueba de la fuerza. No debe ser avergonzado de su terreno por los bichos de un convencionalista iniciado. No debe temer por su reputación o posición, ni por su posición en la iglesia o su prestigio en la sociedad local. Debe aprender a actuar y vivir con tanta independencia de estas consideraciones como de las modas actuales en las antípodas. Sin embargo, cuando haya soportado esta prueba, y el prestigio y el odio no hayan podido conmoverle o afligirle, se habrá convertido en un hombre de verdad, uno con el que la sociedad tendrá que contar, y que finalmente aceptará en sus propios términos. Tarde o temprano todos los hombres se volverán o guiarán hacia el hombre autosuficiente, y aunque las mejores mentes no hacen de él un puntal, respetan y valoran su trabajo y su valor, y reconocen su lugar entre los bienes que le han precedido. No debe pensarse que el desprecio por el aprendizaje es un indicio de autosuficiencia. Tal actitud nace de una soberbia obstinada que tiene elementos de debilidad y es profética de una caída, en lugar de los elementos de fuerza y la promesa de altos logros que son característicos de la autoconfianza. El orgullo y la vanidad no deben asociarse con la confianza en uno mismo, que se basa en lo accesorio y en los accesorios, el dinero, la ropa, la propiedad, el prestigio, la posición, y si se pierden, todo se pierde. La confianza en uno mismo se basa en lo esencial y en los principios del valor,
la probidad, la pureza, la sinceridad, el carácter y la verdad, y todo lo que se pierda tiene poca importancia, porque nunca se pierde. El orgullo trata de ocultar su ignorancia mediante la ostentación y la suposición, y no está dispuesto a ser considerado un aprendiz en ninguna dirección. Se mantiene, durante su pequeño y fugaz día, sobre la ignorancia y la apariencia, y cuanto más alto se eleve hoy, más bajo se derribará mañana. La autoconfianza no tiene nada que ocultar, y está dispuesta a aprender. Y aunque no puede haber humildad donde está el orgullo, la autoconfianza y la humildad son compatibles, es más, son complementarias, y la forma sublime de autoconfianza solo se encuentra asociada a la más profunda humildad. Los extremos se encuentran, dice Emerson, y no hay mejor ejemplo que la altivez de la humildad. Ningún aristócrata, ningún príncipe nacido de la púrpura, puede empezar a compararse con el autorrespeto del santo. ¿Por qué es tan humilde? Sino porque sabe que puede permitírselo, descansando en la grandeza de Dios en él. Fue Buda quien, en este caso, dijo, aquellos que, ya sea ahora o después de mi muerte, sean una lámpara para sí mismos, confiando solo en sí mismos y no en ninguna ayuda externa, sino aferrándose a la verdad como su lámpara y buscando su salvación solo en la verdad. No buscarán ayuda en nadie más que en sí mismos, son ellos, entre mis discípulos, los que alcanzarán la máxima altura. Pero deben estar dispuestos a aprender. En este dicho, la repetida insistencia en la necesidad de confiar en uno mismo, junto con la exhortación final de estar ansioso por aprender, es la expresión más sabia sobre la confianza en uno mismo que conozco. En ella, el gran maestro comprende ese perfecto equilibrio entre la confianza en sí mismo y la humildad que el hombre de la verdad debe adquirir. La confianza en uno mismo es la esencia del heroísmo. Todos los grandes hombres confían en sí mismos, y debemos utilizarlos como maestros y ejemplos y no como accesorios y peregrinos. Llega un gran hombre que no se apoya en nadie, sino que se mantiene solo en la dignidad solitaria de la verdad, y enseguida el mundo empieza a apoyarse en él, empieza a hacer de él una excusa para la indolencia espiritual y un autodesprecio destructivo. Mejor que acunar nuestros vicios en la fuerza de los grandes sería volver a encender nuestras virtudes en su lámpara luminosa. Si nos apoyamos en la luz de otro, la oscuridad se apoderará de nosotros, pero si nos apoyamos en nuestra propia luz no tenemos más que mantenerla encendida. Podemos tomar la luz de otro y comunicarla, pero pensar que es suficiente mientras nuestra propia lámpara se oxida en la negligencia, es pronto para encontrarnos abandonados en la oscuridad. Nuestra propia luz interior es la que nunca nos falla. ¿Qué es la luz interior de los cuáqueros sino otro nombre para la confianza en uno mismo? Debemos apoyarnos en lo que somos, no en lo que es otro. Pero soy tan pequeño y pobre, decís, pues bien, manteneos sobre esa pequeñez, y pronto se hará grande. Un bebé tiene que mamar y aferrarse, pero el hombre no a partir de ese momento se apoya en sus propios miembros. Los hombres ruegan a Dios que ponga en sus manos lo que están hechos para alcanzar, que ponga en su boca el alimento por el que deben esforzarse. Pero los hombres superarán esta infancia espiritual. Llegará el momento en que los hombres ya no pagarán a un sacerdote para que rece por ellos y les predique. El principal problema del hombre es la desconfianza en sí mismo, de modo que el hombre que confía en sí mismo se convierte en un espectáculo raro y singular. Si un hombre se ve a sí mismo como un gusano, que puede salir de él sino un retorcimiento ineficaz. En verdad, el que se humilla será exaltado, pero no el que se degrada. Un hombre debe verse a sí mismo tal como es, y si hay alguna indignidad en él, debe deshacerse de ella, y retener y confiar en lo que vale. Un hombre solo se degrada cuando se degrada a sí mismo, es exaltado cuando vive una vida exaltada. ¿Por qué debería un hombre, con incesantes iteraciones, llamar la atención sobre su naturaleza caída? Hay una falsa humildad que se enorgullece del vicio. Si uno ha caído, es para que se levante y sea más sabio por ello. Si un hombre cae en una zanja,
No se queda allí tumbado y llama la atención de todos los transeúntes sobre su estado de caída, sino que se levanta y sigue su camino con más cuidado. Así, si uno ha caído en la zanja del vicio, que se levante y se limpie y siga su camino con alegría. No hay una esfera en la vida en la que la influencia y la prosperidad de un hombre no se incrementen considerablemente con una medida de confianza en sí mismo, y para el maestro, ya sea secular o religioso, para los organizadores, gerentes, supervisores y en todas las posiciones de control y mando, es un equipo indispensable. Las 4 grandes cualidades de la autosuficiencia son 1. Decisión 2. Firmeza 3. Dignidad 4. Independencia. La decisión hace que un hombre sea fuerte. El portador es el débil. Un hombre que va a desempeñar un papel relevante, por pequeño que sea, en el drama de la vida, debe ser decisivo y saber de qué se trata. No debe dudar de su poder para actuar. Debe conocer su papel en la vida y poner toda su energía en él. Debe tener una base sólida de conocimiento desde la que trabajar y apoyarse en ella con seguridad. Puede ser solo el precio y la calidad de las acciones, pero debe conocer a fondo su trabajo y saber que lo conoce. Debe estar tan bien fundamentado en su práctica particular como para no verse afectado por la vacilación en ningún punto o en ninguna emergencia. Es cierto el dicho de que el hombre que vacila está perdido. No cree en él quien no cree en sí mismo, quien duda, se detiene y vacila, y no puede desprenderse de los hilos enmarañados de 2 cursos. Quien trataría con un comerciante que no supiera el precio de sus propias mercancías, o que no estuviera seguro de dónde encontrarlas. Un hombre debe conocer su negocio. Si no conoce el suyo, ¿quién le instruirá? Debe ser capaz de dar un buen informe de la verdad que hay en él. Debe tener ese toque de engaño que solo la habilidad y el conocimiento pueden impartir. La certeza es un gran elemento en la confianza en sí mismo. Para tener peso, un hombre debe tener alguna verdad que impartir, y toda habilidad es una comunicación de la verdad. Debe hablar con autoridad, y no como los escribas. Debe dominar algo, y saber que lo ha dominado, para tratarlo con lucidez y comprensión, a la manera de un maestro, y no seguir siendo siempre un aprendiz. La indecisión es un factor de desintegración. Un minuto de vacilación puede hacer retroceder la corriente del éxito. Los hombres que temen decidir rápidamente por miedo a equivocarse, casi siempre se equivocan cuando actúan. Los más rápidos, tanto en el pensamiento como en la acción, son menos propensos a equivocarse. Y es mejor actuar con decisión y cometer un error que actuar con indecisión y cometer un error, porque en el primer caso no hay más que error, pero en el segundo, la debilidad se añade al error. Un hombre debe ser decidido siempre, tanto en lo que sabe como en lo que no sabe. Debe estar tan dispuesto a decir no como sí, tan rápido para reconocer su ignorancia como para impartir su conocimiento. Si se apoya en los hechos y actúa desde la simple verdad, no encontrará espacio para detenerse entre 2 opiniones. Decídase rápidamente y actúe con decisión. Mejor aún, ten una mente que ya esté decidida y entonces la decisión será instintiva y espontánea. La firmeza surge en la mente que es rápida para decidir. Se trata de una decisión definitiva sobre el mejor curso de conducta y el mejor camino en la vida. Es el voto del alma de mantenerse firme en sus principios pase lo que pase. No es necesario ni innecesario que haya un voto escrito o hablado, porque la lealtad inquebrantable a un principio fijo es el espíritu de todos los votos. El hombre sin principios fijos no logrará mucho. La conveniencia es un lodazal y un desperdicio espinoso, en el que el hombre se atasca continuamente en el barro movedizo de su propia flojedad moral, y es pinchado y arañado con las espinas de sus propias decepciones. Uno debe tener un terreno sólido sobre el cual pararse entre sus semejantes. No puede permanecer en el pantano de las concesiones. La veleidad es un vicio de debilidad, y los vicios de la debilidad socavan más el carácter y la influencia que los vicios de la fuerza.
El hombre que es vicioso por exceso de fuerza animal toma un atajo más corto a la verdad, cuando su mente está hecha que el que es vicioso por falta de virilidad, y cuyo vicio principal consiste en no tener una mente propia sobre nada. Cuando uno comprende que el poder se adapta tanto a los buenos como a los malos fines, no le sorprenderá que los borrachos y las rameras lleguen al reino de los cielos antes que los religiosos diplomáticos. Por lo menos, han seguido el curso que han adoptado, por vil que sea, y la minuciosidad es la fuerza. Solo se necesita esa fuerza para pasar del mal al bien, y, he aquí que el aborrecido pecador se ha convertido en el excelso santo. Un hombre debe tener una mente firme, fija y determinada. Debe decidirse por aquellos principios que son los mejores para mantenerse en todas las cuestiones, y que le guiarán con mayor seguridad a través del laberinto de opiniones conflictivas, y le inspirarán un valor inquebrantable en la batalla de la vida. Habiendo adoptado sus principios, deben ser para él más que la ganancia o la felicidad, más incluso que la vida misma, y si nunca los abandona, encontrará que nunca le abandonarán, le defenderán de todos los enemigos, le librarán de todos los peligros, iluminarán su camino a través de todas las tinieblas y dificultades. Serán para él una luz en las tinieblas, un lugar de descanso de las penas y un refugio de los conflictos del mundo. La dignidad reviste, como con una prenda majestuosa, la mente firme. Aquel que es tan inflexible como una barra de acero cuando se espera que se comprometa con el mal, y tan flexible como una varita de sauce al adaptarse a lo que es bueno, lleva consigo una dignidad que calma y eleva a los demás con su presencia. La mente inestable, la mente que no está anclada a ningún principio fijo, que es obstinada cuando sus propios deseos se ven amenazados, y que cede cuando su propio bienestar moral está en juego, no tiene gravedad, ni equilibrio, ni compostura tranquila. El hombre digno no puede ser pisoteado y esclavizado, porque ha dejado de pisotearse y esclavizarse a sí mismo. Desarma de inmediato, con una mirada, una palabra, un silencio sabio y sugestivo, cualquier intento de rebajarlo. Su sola presencia es una sana reprimenda para el frívolo y el indecoroso, mientras que es una roca de fortaleza para el amante del bien. Pero la razón principal por la que el hombre digno impone respeto es, no solo que es sumamente respetuoso consigo mismo, sino que trata amablemente a todos los demás con la debida estima. El orgullo se ama a sí mismo, y trata a los que están por debajo de él con un desprecio soberbio, pues el amor a sí mismo y el desprecio a los demás se encuentran siempre juntos en igual grado, de modo que cuanto mayor es el amor a sí mismo, mayor es la arrogancia. La verdadera dignidad surge, no del amor propio, sino del sacrificio propio, es decir, de la adhesión imparcial a un principio central fijo. La dignidad del juez surge del hecho de que en el cumplimiento de su deber deja de lado toda consideración personal, y se apoya únicamente en la ley. Su pequeña personalidad, impermanente y fugaz, se convierte en nada, mientras que la ley, duradera y majestuosa, se convierte en todo. Si un juez, al decidir un caso, se olvidara de la ley y cayera en los sentimientos y prejuicios personales, su dignidad desaparecería. Así, el hombre de majestuosa pureza de carácter se apoya en la ley divina y no en el sentimiento personal, pues en cuanto un hombre cede a la pasión ha sacrificado la dignidad, y ocupa su lugar como uno de la multitud de los insensatos e incontrolados. Todo hombre tendrá compostura y dignidad en la medida en que actúe desde un principio fijo. Solo es necesario que el principio sea correcto, y por lo tanto inatacable. Mientras el hombre se atenga a tal principio, y no vacile ni descienda al elemento personal, las pasiones atacantes, los prejuicios y los intereses, por poderosos que sean, serán débiles e ineficaces ante la fuerza inconquistable de un principio incorruptible, y cederán al fin su confusión combinada e indecorosa a su derecho único y majestuoso. La independencia es el derecho de nacimiento del hombre fuerte y bien controlado. Todos los hombres aman y luchan por la libertad. Todos los hombres aspiran a algún tipo de libertad. Un hombre debe trabajar para sí mismo o para la comunidad. A menos que sea un lisiado,
un inválido crónico o un irresponsable mental. Debería avergonzarse de depender de otros para todo lo que tiene, sin dar nada a cambio. Si uno imagina que tal condición es la libertad, que sepa que es una de las formas más bajas de esclavitud. Llegará el momento en que ser un zángano en la colmena humana, incluso, como ahora, un zángano respetable y no un pobre vagabundo, será una vergüenza pública y dejará de ser respetable. La independencia, la libertad, la gloriosa libertad, vienen a través del trabajo y no de la ociosidad. Y el hombre autosuficiente es demasiado fuerte, demasiado honorable, demasiado recto para depender de otros, como un niño de pecho, para su sustento. Se gana, con la mano o con el cerebro, el derecho a vivir como corresponde a un hombre y a un ciudadano. Y esto lo hace tanto si ha nacido rico como pobre, porque las riquezas no son una excusa para la ociosidad. Más bien son una oportunidad para trabajar, con las escasas facilidades que ofrecen, por el bien de la comunidad. Solo el que se mantiene a sí mismo es libre, autosuficiente e independiente. Así se explica la naturaleza de los 8 pilares. Sobre qué base se apoyan, la manera de construirlos, sus ingredientes, la cuádruple naturaleza del material de que se compone cada uno, qué posiciones ocupan y cómo sostienen el templo, todo el mundo puede ahora construir. Y el que lo sabía solo imperfectamente puede saberlo más perfectamente, y el que lo sabía perfectamente puede regocijarse en esta sistematización y simplificación del orden moral en la prosperidad. Consideremos ahora el templo mismo, para que conozcamos el poderío de sus pilares, la fortaleza de sus muros, la resistencia de su techo y la belleza y perfección arquitectónica del conjunto.